historia, ¿ok? Entonces, vamos a tener bastante tiempo para conocernos un poquito, ¿ya? Listo, entonces vamos a empezar. Ustedes, inclusive los que se hayan dado cuenta, van a tener ustedes un foro, ¿sí? De actividad en donde van a tener que contestar diversas preguntas, sobre todo introductorias, más lo que ya nosotros vayamos trabajando con esto de acá, ya nos vamos a ir dando un poquito cuenta. Listo, ¿cómo está Pablo? Buenas noches. Un gusto verlo por acá, Pablo, ya alumno conocido. ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Bueno, ok. Entonces, vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, regálenme solo un minuto para poder compartir la pantalla. Denme un segundo. Ok, creo que todos estamos viendo, ¿no? Lo que yo estoy viendo en este momento, ¿sí, no? ¿Estamos viendo? Hagan el pulgar allí. ¿Están viendo? Lo mismo que yo. Listo. Excelente, Fanny. Estoy viendo que Fanny me hace con el pulgar arriba. Excelente. Igual Josué. Bien, excelente. Vamos a ver. Vamos con los conceptos, ¿verdad? Básicos dentro de la ciudadanía como tal. Y vamos a ver qué es un Estado. ¿Ok? ¿Qué es un Estado? El Estado es una forma de organización política, ¿verdad? Bajo la cual se cohesiona la población de un territorio, bajo una autoridad, leyes comunes que se caracterizan por ostentar un poder soberano e independiente. En este sentido, se refiere a la unidad política que constituye un país o a su territorio. Pregunto. Y eso quiero que ustedes me van a ir contestando en el chat. ¿Un Estado es lo mismo que un gobierno o no? ¿Qué creen ustedes? Contéstenme eso por el chat. ¿Qué creen ustedes? ¿Un Estado es lo mismo que un gobierno o no? ¿O gobierno es lo mismo que Estado? ¿Sí o no? Voy a dejar de compartir un poquito. ¿Es lo mismo o no? ¿Qué dicen ustedes? Puede ser. Sí, no. Nadie me escribe en el chat todavía. A ver. Sí, me dice el Vero, me dice sí. Cristian dice no, porque el gobierno es quien da órdenes. Ok, listo. Estamos allí. Ok. Inés me dice no. Ok, por ahí. Estefanía me dice no es lo mismo. Javi también me dice que no es lo mismo. Ok, no, ok. Listo, correcto. Miren, un estado. El Ecuador, pregunto, ¿el Ecuador es un estado, sí o no? Nuestro país, Ecuador, ¿es un estado, sí o no? Fanny me dice que sí, ¿ok? ¿Qué más? Ecuador sí es un estado, me dice Vero, ¿ok? Carmen me dice sí, es lo mismo, bueno, con la pregunta anterior. También contesta que sí es un estado, sí, sí, ok. Correcto, sí, Ecuador sí es un estado. A ver, rapidito, esa actuación en clase, a ver si nos ganamos rapidito ese punto. Ok, ¿desde cuándo Ecuador es un estado? ¿Desde cuándo Ecuador es un estado? A ver, ¿qué año? A ver, rapidito, quien me lo diga. Pueden alzar la manito y yo lo espacio al audio. Ok, en la parte inferior ustedes tienen, pueden alzar la manito, tienen una reacción como para alzar la manito, ¿ok? Ustedes me alzan la manito y me dicen el año, yo no tengo problema. Mylen me dice 1940, ¿quién da más y quién da menos? A ver, 1940, correcto, Ginger, excelente. Ginger igual Cristian, desde el 22 de septiembre de 1830. Pablo, cuénteme, Pablo, ahí puede reactivar su audio. Pablo, Hola, licenciado, buenas noches. Desde el 22 de septiembre de 1830. correcto, excelente, Pablo, excelente. Ya voy a anotar a los que tienen actuación acá en clase, ¿ok? Bien, excelente. 22 de septiembre de 1830, eso no se pueden olvidar, ¿ok? Recuerden, nuestro primer presidente que es venezolano,
El primer presidente del Ecuador fue venezolano, ¿ok? Que fue el general Juan José Flores. Eso no se puede olvidar, ya saben. El primer a ver, el Ecuador siempre nos quieren confundir con dos preguntas, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer presidente del Ecuador y cuál es el primer presidente ecuatoriano? ¿Ok? Son dos preguntas diferentes. El primer presidente de nuestro país fue Juan José Flores, ¿verdad? Venezolano. Y el primer presidente ecuatoriano, ¿verdad? Fue el doctor Vicente Rocafuerte. ¿Ok? Entonces ahí hay que tenerlo claro, que el primer presidente del Ecuador fue un venezolano, general Juan José Flores, primer presidente del Ecuador ecuatoriano, el doctor Vicente Rocafuerte. ¿Ok? ¿Está claro hasta allí? Listo. Vamos a empezar esto pues, para hacer un repaso un poquito de lo que era el Estado ecuatoriano, ¿no? Después ya sabemos cuántos presidentes hay, quién es el mejor presidente, ya eso cada uno de ustedes, no vamos a hablar de política acá, porque si no nos vamos a pelear todos. Y lo que menos quiere es pelearnos, ¿verdad? Porque cada quien tiene a su favorito. Por ahí tienen algunos de los 10 años, otros tienen, bueno, en fin, no, yo no me voy a meter allí. ¿Ok? Listo, entonces vamos a seguir. Entonces, está claro lo que es un estado, ¿verdad? Importante aquí. Listo. Ok. Vamos con lo que es ahora, para que un estado sea reconocido como tal por el derecho internacional, debe tener tres condiciones fundamentales. Esto es importante. Mucho ojo a esto. ¿Ok? Hay tres condiciones que se deben de cumplir para que sea un estado reconocido. Por eso es que hay muchos estados que no son reconocidos. Ya después vamos a tocar ese tema. El primer punto que debe de tener es poseer un territorio delimitado por fronteras. Tiene que haber un territorio delimitado por fronteras. O sea, es decir, un país, una nación, para cumplir el objetivo de ser un Estado, primero debe poseer un territorio. Segundo, tener una población humana, ¿ok? Es decir, cierta cantidad de población. Tercero, tener un gobierno, es decir, el conjunto de órganos de representación en los que reside la autoridad del Estado. Entonces, si alguna nación no cumple con estas tres, automáticamente no se puede llamar Estado, ¿ok? No se puede llamar Estado. Por eso es que hay muchos estados dependientes, ¿ok? Un ejemplo, Groenlandia, ¿ok? Aquí en América, ¿sí? Groenlandia tiene territorio, tiene población, pero no tiene un gobierno. ¿Por qué? Porque eso depende de Dinamarca. O sea, es un territorio acá en América, pero perteneciente a Dinamarca. Yo les pregunto, Puerto Rico, ¿qué pasa con Puerto Rico? ¿Es un estado, un país, una nación como tal o no? Alzamos la manita y yo les doy paso por el agua. A ver, Puerto Rico. A ver, Josué, ahorita le dejo encender su audio. Ya puede encenderlo. Cuéntenme, Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico es un país que está sujeto al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Cor- Entonces, no tiene un propio gobierno, o sea, no, las leyes no las pueden imponer ellos porque son sometidos por los Estados Unidos, tienen leyes de Estados Unidos. Correcto, excelente. Estados Unidos, bien, bien, excelente, Josué, ¿ah? Excelente. Juan Ah, Carlos Juan. me llamo, sino que no le puedo cambiar en este momento el nombre. Juan Ah, ya, ok. Arriaga. Juan, ¿su apellido Juan? Arriaga. Arriaga, ok. Arriaga sí está Josué es bien. mi hijo. Ah, ya, Esta, Josué, esta, esta, esta no máquina hay es mi ningún hijo. problema, listo. Exactamente. Puerto Rico depende de quién, de Estados Unidos. O sea, Puerto Rico es un estado más de los Estados Unidos. Valga la redundancia, porque es así. ¿Ya? Entonces, Puerto Rico
es verdad, tiene su gobernante, ¿verdad? Tiene su gobernante porque tiene su, su líder como tal, su gobernador, pero ellos no tienen un presidente porque ellos no son un país independiente. Ellos inclusive votan por Estados Unidos. Si algo, por el presidente de los Estados Unidos. Si algún día usted se quiere ir a Puerto Rico, usted tiene que sacar visa de estadounidense, la norteamericana. Tiene que sacar esa visa. ¿Por qué? Porque es territorio estadounidense. ¿Ok? Por eso es que vemos que muchos artistas han hecho toda su vida profesional en Miami, ¿verdad? Y todo aquello, puertorriqueños. ¿Por qué? Porque ellos es muy fácil ir a Estados Unidos porque están dentro de su mismo territorio, como quien dice. ¿Ok? Entonces eso, para tenerlo claro. ¿Sí? ¿Está claro hasta allí? Ok, excelente. Seguimos. Seguimos. Ok, vamos con lo siguiente. Ahora, ¿verdad? Vamos a avanzar con los tipos de estados. Los estados pueden clasificarse según su sistema político territorial. Estado unitario, existe un poder central que irradia hacia todo el territorio. Estado federal, ¿verdad? Que es un gobierno central con instituciones locales, regionales o estadales. Estado compuesto, en este caso que están subdivididos en colectividades, cada una de ellas tiene soberanía política y jurídica. Y un estado confederado, que es un conjunto de estados soberanos con leyes propias, pero unidos por una o varias leyes en común. Si podemos analizar, y lo que estamos viendo aquí, todos estos tipos de estados, ¿verdad? Vamos a ver que muchos países son estos. Y un ejemplo claro, allí, por ejemplo, Estados Unidos. Sus estados, por ejemplo, la pena de muerte. La pena de muerte no está en todo Estados Unidos, están en diferentes estados. ¿Por qué? Porque cada estado tiene su independencia en leyes, pero sí hay leyes en común. ¿Sí? Entonces, Estados Unidos es un ejemplo de eso. Por ejemplo, Ecuador. Ecuador, ¿cuál tipo de estado, qué estado entraría aquí Ecuador? A ver, lo pueden poner en el chat. ¿Cuál estado entraría Ecuador? A ver, lo pueden poner en el chat, no hay ningún problema. Yo los leo. A ver, ok, vamos a ver. Unitario, ok, sí, correcto, excelente. Un estado unitario, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un gobierno central, pero ojo, que tenemos un gobierno central, pero también tenemos instituciones locales, seccionales, ¿ok? Recuerden que las alcaldías son seccionales, inclusive nosotros elegimos a los alcaldes, el pueblo, ¿ok? Es el que elige a los alcaldes. Entonces, importante aquí, obviamente está el gobierno central y obviamente el gobernador, por ejemplo, en cada provincia hay un gobernador que prácticamente es el representante del presidente, porque inclusive a los gobernadores no los elegimos nosotros, no lo elige el pueblo. ¿Quién elige a los gobernadores o quién pone a los gobernadores? El presidente, ¿ok? El presidente es el que pone a los gobernadores de las diferentes provincias como tal. ¿Ok? Seguimos entonces. Vamos con qué es una nación. Esto es importantísimo, ¿verdad? Como nación, por su parte, nos referimos a qué cosa? A un conjunto de personas que tienen en común cosas como la lengua, la cultura, la raza, la historia y la religión, y comparten ciertas costumbres y tradiciones. La palabra nación proviene del latín natio o natios, que significa lugar de nacimiento o pueblo o tribu. De este modo, una nación está constituida por un conjunto de personas que tienen un mismo origen, hablan el mismo idioma y tienen una identidad cultural y tradiciones comunes. ¿Ok? Inclusive, nosotros, el Ecuador, tiene tradiciones comunes. A ver, háblenme en el chat de una tradición de nuestro país en común, que la tengamos las 4 regiones. A ver,
La quema de monigotes, dicen. Ok, bueno, es válida, es válida. ¿Cuál más? La colada morada, ok. Pues sí, realmente que sí, ya ustedes van a hacer hambre a esta hora. Imagínense. A ver, Pablo, vamos a ver. Puede encender el audio, no hay ningún problema, Pablo. Dicen, lo que son los carnavales. Ok, el carnaval, sí, señor. Excelente, Pablo, ¿verdad? Que se da a nivel nacional, lo celebramos en todos lados, el carnaval. A ver, Estefanía, cuénteme. La fanesca también, licenciado. La FANEC en Semana Santa, ok. Ya mismo, ¿ah? En abril. Bien, bien. Marzo creo que cae este año. Bueno, ya saben que tienen que enviarle FANEC al profesor, ¿eh? Bueno, ok. Listo, bueno. Ok, excelente. Entonces, eso son las tradiciones que nosotros tenemos. Ok, por ejemplo, el Día de los Difuntos, esto no es a todos, pero lo general en algunas provincias, algunos van a cenar al cementerio. Les llevan mariachis, le llevan todo esto, van a almorzar y todo esto. O sea, ya eso es tradiciones de cada pueblo como tal. ¿Ok? Hay tradiciones locales y hay tradiciones nacionales. La Navidad, pero la Navidad es más global, ¿ok? Es globalizada, ¿ok? Estoy hablando un poquito más del Ecuador como tal. Hay una lengua ancestral que nos une. ¿Cuál es? Cuéntenme. ¿Cuál es esa lengua ancestral? A ver, ¿cuál es nuestra lengua ancestral? El quichua, excelente, Pablo. ¿Verdad? El quichua no es el quechua. El quechua es en Perú. Ojo aquello, nosotros hablamos el quichua. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ok? En sus momentos, estoy hablando de muchos años atrás, en que existían las escuelas bilingües. Pero no estoy hablando, cuando nosotros ahorita hablamos del bilingüismo, hablamos inglés-español, ¿no? Y francés en algunos lados. ¿Ya? No estoy hablando de ese bilingüismo, sino que era el quichua y el castellano, el español. Era obligatorio, en algunos lados habían escuelas. ¿Ok? Hay un país en Latinoamérica, ojo aquello, que en la escuela es obligatorio estudiar su lengua nativa. ¿Ok? Paraguay. Paraguay lo hace. Ellos estudian el guaraní. Su lengua ancestral es el guaraní. Entonces ellos en la escuela, ellos aprenden el guaraní. Inclusive muchos paraguayos que se encuentran fuera de su territorio, se encuentran y a veces comienzan a hablar su lengua ancestral. Entonces para que ustedes vean, todavía no ha llegado un presidente que imponga aquello. Pero bueno, ya los dejo a ustedes si convendría o no convendría. Recuerden que apreciar lo nuestro es muy importante. ¿Ok? Listo. Vamos a seguir. Seguimos. Ahora, ¿qué es gobierno? ¿Ok? Ahora vamos a ver. Sí, aquí como dice Pablo, aquí en Ecuador, pues, bueno, el inglés es una lengua que nos abre puertas a nivel internacional, ¿no? También esto de la globalización es sumamente importante, ¿ok? No estoy desmereciendo el inglés, ¿verdad? O aquello, cuidado, ¿ok? Porque es la lengua que nos abre puertas a nivel internacional. La mayoría de los países, inclusive estudian el inglés. ¿Okay? Tampoco quiero sonar de ningún tinte, de ningún partido político, tendencia política, que acá yo les dije que eso es lo primero que no vamos a hablar. ¿Ok? Listo. Ahora vamos con el gobierno. ¿Ya? El gobierno es el conjunto de órganos e instituciones que controlan y administran el poder del Estado. ¿Ok? Recuerden que hay 5 poderes del Estado. ¿Sí? Ya después no los voy a confundir porque esto lo vamos a ver en segundo de bachillerato, no en primero. Ya lo vamos a ver en segundo, cuáles son y sus características de cada uno de los poderes del Estado. Pero eso ya no lo vamos a ver, solamente estamos nombrándolo esta vez acá. El gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal. Usualmente se cree que el gobierno solo se refiere al poder ejecutivo, ¿verdad? Pero no es así. Además incluye lo que es el poder legislativo, poder judicial y órgano electoral. Por ahí también falta uno. No los voy a confundir con eso de ahí. Sino que estamos hablando
En los actuales momentos, el gobierno del Ecuador, ¿por quién está presidido? ¿Quién es el presidente de nuestro país? A ver, póngame en ese chat. ¿Quién es el presidente de nuestro país en los actuales momentos? ¿Ok? Correcto, ¿verdad? El señor Daniel Noboa, ¿verdad? El señor Daniel Noboa, recuerden que, bueno, eh, es un gobierno un poquito atípico. ¿Por qué lo voy a decir? Porque es un poquito atípico, porque es un gobierno de casi 18 meses lo que va a tener en el poder él, ¿verdad? Porque recuerden que es terminando el mandato del expresidente Lazo, que mandó a muerte cruzada, ¿ok? Por eso hablo de que es un poquito atípico, ¿verdad? Porque no es común esto. Nosotros hemos visto los gobiernos de 4 años, ¿verdad? Inclusive el Ecuador tiene una estabilidad o tenía una estabilidad política desde el 2007, cuando fue elegido presidente de la República. ¿Quién fue elegido en el 2007? A ver, vamos a ver la memoria. 2007. Joseph. A ver, Joseph. Ya puede encender su audio. ¿Quién fue elegido en el 2007? Rafael Correa. Correcto, excelente, ¿verdad? El economista Rafael Correa. En este caso, ¿verdad? Él se mantuvo 10 años en el poder, luego vino el licenciado Lenin, que estuvo sus 4 años, y luego pues vino ya el gobierno del señor Lazo, ¿verdad? Que por esto de la muerte cruzada no se pudo cumplir los 4 años, ¿verdad? Sino que nos convocaron a elecciones rápidamente en este caso. Pero en 1 año y medio tenemos que volver otra vez a urnas. En los 18 meses vamos a volver otra vez a urnas. ¿Ok? No de alcaldes, no de gobiernos seccionales, sino del gobierno nacional. ¿Ok? Recuerden que también hay algo muy importante, un órgano importante a nivel político, ¿verdad? Y que en algunos casos aprueba leyes y quita leyes. ¿Cómo se llama eso de acá? Que nosotros también los elegimos. Pablo, cuéntame, Pablo. A los asambleístas. Correcto, la Asamblea Nacional. Recuerden que inclusive hasta el propio presidente en algunos casos tiene que mandar las leyes para que se pueda aprobar o la Asamblea pueda aprobarlas. Claro, obviamente las que no sean de orden ejecutivo, ¿verdad? Porque recordemos que la presidencia de la República tiene el poder ejecutivo y como ya lo vimos, como ya lo evidenciamos con el señor Lazo, ¿verdad? Tiene el poder inclusive hasta de mandarlos a la casa. ¿Ok? Ejecutando la muerte cruzada. ¿Ya? Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Seguimos. Vamos ahora con la clasificación, ¿verdad? De el gobierno, según su forma de gobierno. Tenemos lo que son las monarquías, ¿verdad? Ahí se nos viene a la mente Gran Bretaña, se nos viene a la mente Dinamarca, Países Bajos, ¿verdad? La gran monarquía, una familia que representa los intereses de un Estado bajo la figura central de un monarca, ¿verdad? Yo creo que si yo les digo o les hablo de una monarca o una reina, ustedes creo que rapidito Isabel, ¿no? Creo que todos sabemos la longevidad que tuvo en el poder. Ok, luego tenemos el gobierno republicano o la república, que el representante del Estado es elegido por voto popular parlamentario, nosotros, República del Ecuador. La aristocracia, el Estado, está gobernado por una élite generalmente vinculada con la realeza. Eso es aristocracia, ¿verdad? Esto inclusive se veía mucho antes de la famosa Revolución Francesa, ¿verdad? La época napoleónica. Tenemos la democracia, que es la soberanía popular, se ejerce a través del derecho al voto, nosotros somos demócratas, y asimismo también tenemos 3 tipos y formas de gobierno que podemos señalar o alternativas. Una cosa es el anarquismo, o aquello, ausencia o la falta de gobierno, oligarquía, que es un gobierno y un grupo de pocos, creo que todos
hemos escuchado en su momento este término utilizado por nuestros políticos llamando la oligarquía, ¿verdad? Y por último tenemos la tecnocracia, que es la que gobiernan los tecnócratas, es decir, una élite intelectual que pocas veces se ve. Generalmente esta tecnocracia se la ve en tribus, ¿verdad? Generalmente del continente asiático o africano. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Ok? Listo. Ahora voy a empezar esto con la clase. ¿Ok? Permítanme solo un segundo. Ok, estamos listos. Seguimos, ¿ok? Ahora vamos con la democracia. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Está claro? Estoy hablando claro. ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta por el chat? ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Ok? Hasta acá, listo. Excelente, ninguna duda. Asamblea Nacional, bien, excelente. ¿Ok? Entonces ahora vamos con la democracia. ¿Qué es la democracia? Y los tipos de democracia, que es lo que vamos a ver en este momento. ¿Ok? Permítanme solo un segundo. Bien, vamos a ver en este momento entonces lo que es la democracia. ¿Ok? La democracia, ¿qué es la democracia? Es un sistema político de organización social en el que se confiere el poder de decisión a la conducción del Estado, y la soberanía al pueblo, ¿verdad? Que se expresa mediante la voluntad de la mayoría. Recuerden, estimados estudiantes, ustedes o nosotros como el pueblo tenemos la decisión de elegir a nuestro gobernante, de saber elegir bien. Lastimosamente, ¿qué hacemos? Nos dejamos guiar porque me parece guapo, porque me cayó bien, porque habla bien, porque esto, y lo que menos hacemos es estudiar el plan de gobierno. Obvio, y después nos quejamos. Pero si no estudiamos el plan de gobierno y solo me dejo porque es guapo, porque es guapa, porque me cayó bien, es que habla lindo, es que es tranquilito, tranquilita, y ahí viene el problema. ¿Ok? Lastimosamente. ¿Ya? Entonces, yo los invito a ustedes, en un momento, cuando nos toque elegir a un gobernante, sea cual sea, elegir y leer su plan de gobierno, y si nos conviene o no nos conviene. ¿Ok? Está claro. Seguimos. Vamos ahora con los tipos de democracia. ¿Ok? Está claro qué es la democracia y el poder del pueblo. Ojo, la democracia se originó en Grecia. Anote eso por ahí, en algún apunte, en algún lado. ¿Dónde se origina lo que es la democracia? En Grecia. ¿Ok? En el 499 a.C. ¿Ok? En Grecia se origina lo que es la democracia. Anote eso por ahí, anótelo porque sé que le va a servir. ¿Ok? ¿Está claro? Listo. ¿Dónde se origina la democracia? En Grecia. ¿Sí me escuchan, no? Sí estamos claros. Listo. Vamos con el primer tipo de democracia. Vamos con la democracia directa. ¿Ok? ¿Qué es la democracia directa? Los ciudadanos participan activamente en lo que son las tomas de decisiones. Este modelo fomenta la participación y la transparencia en la política. Ejemplo, incluyen el Ágora de Atenas y las asambleas populares. Ojo, esta democracia directa es cuando nosotros, ¿ok? Escogemos directamente. Aquí nosotros, inclusive, en el 2008 nosotros tuvimos una decisión directa, ¿ok? En donde
nos daba una opción. ¿Qué nosotros hicimos en el 2008? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué nosotros hicimos en el 2008? Alzamos la manito en los que deseen participar. A ver, ahora sí, señor Arriaga, ¿puede encender el micrófono? No hay ningún problema. Bueno, en Montecristi se hizo el cambio de la constitución, de la nueva constitución. Correcto, excelente, ¿verdad? Y nosotros aceptamos, teníamos dos opciones, ¿sí o no? Inclusive recuerden que en las esquinas nos daban un librito chiquito para que leamos la Constitución, los 444 artículos divididos en 9 títulos, ¿ok? Los 444 artículos de nuestra Constitución divididos en 9 títulos, ¿ok? Seguimos. Vamos con lo siguiente. Vamos con el siguiente tipo de democracia. En este caso, el siguiente tipo de democracia es la representativa. La democracia representativa se basa en la elección de representantes para tomar decisiones en nombre del pueblo. Este sistema promueve la eficiencia en la toma de decisiones a nivel gubernamental y legislativo. ¿Ok? Es decir, ustedes ya podrán haber sacado sus cuentas, ¿verdad? Y nosotros tenemos una democracia representativa. ¿Ok? Nosotros tenemos una democracia representativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros elegimos a nuestro gobernante. ¿Ya? Y él es el que toma las decisiones por nosotros. Seguimos. Vamos ahora con la siguiente, que es la democracia participativa. La democracia participativa fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones a través de mecanismos como los presupuestos participativos y los referéndums, ¿verdad? Este enfoque fortalece la relación entre el gobierno y la sociedad civil. Aquí, este es el tercer tipo de democracia. Aquí yo les voy a decir algo. En la primera vuelta, si se acuerdan, ¿ok? En la primera vuelta, a nosotros se nos hizo una consulta popular, ¿ya? De 8 preguntas, en donde habían preguntas importantes, inclusive relacionadas con la seguridad en su momento del país. Pero el Ecuador, por la no aceptación a un mandatario, ni siquiera leyó las preguntas. ¿Ya? Simplemente, las está proponiendo fulanito tal. Yo no acostumbro a nombrar a nadie, peor aún cuando la clase está siendo grabada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque a fulanito de tal no me cae bien o porque quiero que se vaya del poder. No. Y habían muchas preguntas importantes en esa consulta. Muchas preguntas importantes que tocaban inclusive temas de seguridad. Pero vuelvo y repito, más pudo la negativa hacia un mandatario, ¿verdad? Que realmente saber leer las preguntas y analizarlas, ¿verdad? Entonces, no nos queda experiencia. Creo que a todos nos queda experiencia eso. Creo que al Ecuador entero nos queda experiencia. Cuénteme, Joseph, cuénteme un poquito. Ya, con el tema de la consulta popular. Por lo general, si hablamos de un porcentaje, el 90% de los ecuatorianos no las leen, no las analizan. Es verdad, en la última consulta popular que hubieron, si no me equivoco, 2 o 3 preguntas basadas en lo que es el tema de la seguridad y votaron por el no. Entonces, estamos como estamos por no entender ese tipo de preguntas. Correcto. Entonces, vamos a ver ahora en la nueva consulta popular que viene el próximo año, y como la mayoría están contentos con el nuevo presidente, vamos a ver si gana el sí y vamos a ver qué tipo de preguntas van a poner. Claro que sí, Joseph. Excelente su participación. Sí, esperemos. El presidente actual goza de una gran aceptación, ¿verdad? Hace poco hicieron una encuesta, está alrededor del 68 o del 69, inclusive unas encuestadoras lo ponen con el 70% de aceptación de los ecuatorianos y eso es bastante. Eso es bastante. ¿Ok? Entonces, bueno, ya veremos qué es lo que sucede a posteriori, pero sí nos queda experiencia.
Sí nos queda experiencia inclusive. Nosotros de transmitir eso a nuestros hijos o a esas futuras generaciones. Yo siempre digo, si una generación se equivoca, la segunda o la que viene tiene la obligación y el deber de no equivocarse en lo que se equivocó la generación anterior. Y es allí donde nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos, ¿verdad? Para que no cometan el error o los errores que ha cometido nuestra generación a nivel de política, obviamente hablando. Pero igual, siempre digo, el Ecuador lindo, el Ecuador hermoso, y vamos a seguir siempre adelante con la fe puesta. Los que profesan algún tipo de religión, con la fe puesta en Dios, los que no, con la fe puesta en el trabajo y en los gobernantes en el día a día. ¿Listo? Ok, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de democracia? A ver, ¿cuáles son los tres tipos de democracia? A ver, ¿quién me los dice en el chat? A ver, que acabo de dar ahorita en la clase. Vamos que nos falta una más y quedamos ya al corriente. A ver, Julia, cuénteme. Puede encender su audio, ¿verdad? Ya lo puede encender. Ahí lo volvió a apagar. No lo puedo. Ahí sí, Julia, cuénteme. Sí, la democracia representativa, participativa, son dos. ¿Y la otra? La directa, ¿ok? No se Directa. me olvide, Julia. Bien, excelente. Recuerden, el Ecuador tiene una democracia. A ver que pongan ahí en el chat cuál es nuestro tipo de democracia, de las tres. ¿Cuál es nuestro tipo de democracia? La pueden poner en el chat. Representativa, dice Isabel. Participativa, directa. Sí, en algún punto tenemos las tres, ¿verdad? Pero la que generalmente tenemos y con la que elegimos es la representativa, porque recuerden que nosotros elegimos a nuestros gobernantes. Nosotros elegimos a nuestros gobernantes. Ok, Nancy, cuénteme. ¿Me iba a decir algo? Ahora sí pueden encender su audio. Los tipos de democracia, eso es lo que le faltaba a la chica. A ver, ¿cuáles son? A ver, cuéntenme. La última, los tipos de democracia, pues. ¿Ya? Los tipos, ¿verdad? La representativa, participativa Democracia y directa. directa. Listo, correcto, excelente, bien. Ahora, vamos con lo siguiente. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ninguna, estamos bien todos, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Me lo pueden escribir al chat, ¿ok? Vamos con la siguiente. Ok, vamos con lo siguiente. Pero, regálenme un minuto. Listo, ok, vamos entonces. A ver. Denme un segundo. Listo, ahora nos vamos con la diversidad. ¿Ok? El tema que vamos a ver ahora es la diversidad de nuestro país. Es Ecuador plurinacional, ¿verdad? Plurinacional es Ecuador. Vamos a ver, ¿verdad? La introducción un poquito. La diversidad cultural en Ecuador es un reflejo de su estado plurinacional. Recuerden que somos un estado plurinacional e intercultural. Ojo a eso, plurinacional e intercultural, donde conviven diferentes etnias, lenguas, tradiciones. Este análisis busca comprender la riqueza y la complejidad de esta diversidad, así como sus implicaciones sociales y políticas como tal. Etnias y lenguas. La coexistencia de varias etnias como los quichua, shuar, mestizos, junto con la presencia de varias lenguas indígenas como el quichua y el shuar, enriquecen el panorama cultural de Ecuador. Esta diversidad lingüística es un patrimonio invaluable, es de lo más importante que nosotros tenemos. Ojo aquello, ¿sí? Lo más importante. Yo siempre digo que nosotros debemos de sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que es el Ecuador como tal. Imagínense, el Perú, como el Perú con Machu Picchu, el país inca, ya con Machu Picchu es una potencia a nivel del turismo, a nivel internacional.
Son orgullosos ellos de ser incas. ¿Ok? Entonces nosotros también debemos sentirnos orgullosos y tenemos muchos lugares hermosos acá. Tenemos nosotros algo parecido a Machu Picchu. A ver, ¿quién me dice qué es lo más parecido a nuestro país a Machu Picchu de Perú? A ver, Pablo, cuénteme, Pablo. Dicen las ruinas de Ingapirca. Correcto, excelente, Pablo, ¿verdad? Excelente. Las ruinas de Ingapirca, ¿verdad? Es lo más parecido a lo que tenemos nosotros en referencia a Machu Picchu. Obviamente hay otras ruinas más, ¿ah? No solamente Ingapirca, están muchas, inclusive tenemos, si queremos algo natural, tenemos hasta inclusive la Cueva de los Tallos. Quien algún día tenga la oportunidad de visitar la cueva de los Tallos, conocida a nivel internacional, ojo aquello, ¿ok? Así es, Carmen, las ruinas Ingapirca, ubicadas en El Cañar, ¿ok? La provincia de El Cañar. Listo, vamos a seguir. Ok, sí, lo de la cueva de los Tallos es importante, ¿ah? Inclusive somos conocidos a nivel internacional por aquello. Hasta el mismísimo Neil Armstrong estuvo acá, por esto de la cueva de los Tallos. Bien, seguimos. Ahora, vamos un poquito a hablar del patrimonio cultural de Ecuador. Abarca desde las tradiciones ancestrales hasta las manifestaciones contemporáneas. La música, la danza, la gastronomía, artesanías, reflejan la diversidad y la creatividad de las distintas comunidades. Inclusive, nosotros si viajamos a diferentes regiones en nuestro país, vamos a ver que la cultura es diferente. Ya, la cultura es totalmente diferente. A ver, que alguien que tenga familiares en la región Sierra, en la Amazonía o en Galápagos, ustedes van a ver que la gastronomía, por ejemplo, es distinta. ¿Ok? La gastronomía de la costa no es la misma que la sierra. Y la gastronomía de la sierra no es la misma que la de la Amazonía. Entonces, hay estos contrastes de nuestro país. Inclusive, por eso a Ecuador también se lo conoce como el país de los cuatro mundos. ¿Ok? El país de los cuatro mundos. ¿Por qué? Porque en un momento podemos estar en las Galápagos, ¿verdad? En las islas. En otro momento podemos estar en la costa ecuatoriana. Enseguida subir a la región interandina, la sierra, y bajar al calor y a la humedad de la Amazonía. Entonces, para que ustedes se den cuenta, cómo nuestro Ecuador tiene estas cuatro regiones distintas y por eso también se lo conoce como el país de los cuatro mundos, ¿no? Y inclusive a horas nada más, a horas de poder visitar cuatro mundos totalmente distintos, ¿ok? Quizás en otros países la distancia es un poquito mayor, pueden gozar de lo mismo que nosotros, pero las distancias pueden ser distintas, ¿ok? Seguimos. La diversidad en Ecuador es un activo invaluable que enriquece la identidad nacional. Sin embargo, también plantea desafíos en términos de inclusión y reconocimiento. Es fundamental promover el respeto y la valoración de todas las expresiones culturales para construir una sociedad más justa y equitativa. Importante aquí, ¿ok? Ojo, en Ecuador no hay permiso para la discriminación racial. Ecuador no. Ecuador es un país diverso, ya plurinacional e intercultural. Discriminación racial, eso es cuento. No debe existir en nuestro país. ¿Ok? No debe existir. Y esto es lo que somos Ecuador. Y sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. Sentirnos orgullosos. ¿Ok? Apreciar esta tierra linda. ¿Ok? Que podemos llegar a ser potencia del mundo. Dios ilumine a nuestros futuros gobernantes y poder llegar a ser una potencia a nivel mundial. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda tengamos? ¿Qué tal la clase? ¿Ok? Ahorita voy a terminar la grabación de la clase.
Solo voy a terminar la grabación de la clase. Permítame un segundo. Bueno, la clase ha concluido, ¿ok? ¿Está claro? Listo, voy